Cuando pensamos en las batallas espaciales de Star Wars, es difícil no recordar imágenes icónicas, decenas de destructores estelares intercambiando disparos sobre Endor, los Venator enfrentándose a las enormes naves separatistas durante las guerras clon, o incluso la gigantesca flota de Exegol emergiendo entre las tormentas eléctricas. Son escenas espectaculares y probablemente algunas de las mejores batallas espaciales de toda la ciencia ficción, pero existe un detalle bastante curioso: cuanto más observas estas naves, más empiezan a surgir preguntas, porque muchas de ellas parecen haber sido diseñadas para facilitarle el trabajo al enemigo. Hoy quiero dejar algo muy claro desde el principio: no voy a analizar Star Wars utilizando física real, no voy a decir que los motores deberían funcionar de otra manera, que las explosiones no tienen sentido en el vacío o que las naves deberían comportarse como satélites modernos. Eso sería bastante aburrido. Star Wars nunca ha intentado ser una simulación científica, su inspiración siempre ha estado mucho más cerca de las grandes batallas navales del siglo XX que de una representación realista del combate espacial. Los destructores estelares funcionan como enormes acorazados, los cazas se comportan como aviones de la Segunda Guerra Mundial, y muchas batallas recuerdan más a Midway que a una guerra en el espacio, y sinceramente creo que eso funciona perfectamente, porque Star Wars siempre ha priorizado el espectáculo sobre el realismo. Sin embargo, una cosa es aceptar ese estilo visual, y otra, muy distinta, es ignorar la lógica que el propio universo establece. Lo interesante de Star Wars es que posee reglas bastante consistentes. Sabemos cómo funcionan los escudos, sabemos cómo operan los sensores, sabemos qué pueden hacer los turboláseres, y precisamente por eso hay ciertos diseños que, incluso dentro del propio universo, resultan bastante difíciles de justificar. Hay 5 características que aparecen una y otra vez en las naves capitales de Star Wars, 5 decisiones de diseño que probablemente ningún ingeniero militar aprobaría. Y la primera es posiblemente la más evidente de todas: los puntos débiles están completamente expuestos. Si existe una familia de naves que representa perfectamente este problema, es la línea de destructores estelares. Pensemos durante un momento en un destructor imperial. Es una nave de más de 1,5 kilómetros de longitud. Está cubierta por miles de toneladas de blindaje. Cuenta con decenas de baterías de turboláseres, generadores de escudos, cañones iónicos, escudos deflectores y una potencia de fuego suficiente para arrasar ciudades enteras. Sin embargo, los elementos más importantes de toda la nave están colocados exactamente donde cualquier enemigo puede dispararles. El puente de mando sobresale por encima del casco como una enorme torre. Los generadores de escudos parecen completamente expuestos sobre 2 enormes cúpulas. Los sensores principales también se encuentran en la parte más elevada de la estructura. Es casi como si alguien hubiera colocado un enorme cartel diciendo "dispárele aquí". Y eso no es una exageración. Durante la batalla de Endor vemos exactamente eso. Un A-Wing rebelde impacta accidentalmente contra el puente del Ejecutor, el superdestructor estelar de Darth Vader. El resultado es catastrófico. La nave más poderosa del Imperio pierde el control y termina estrellándose contra la segunda estrella de la muerte. Ahora bien, es cierto que el Ejecutor ya había sufrido daños importantes antes del impacto. Sus escudos habían sido debilitados por el intenso fuego rebelde, pero precisamente ahí aparece el problema. ¿Por qué una parte tan crítica permanece completamente expuesta una vez que fallan los escudos? Lo lógico sería que el puente estuviera protegido por varias capas de blindaje, o incluso enterrado dentro del casco, porque una vez que el enemigo consigue atravesar los escudos, la supervivencia de la nave depende del blindaje, y aún así, Star Wars insiste una y otra vez en colocar sus sistemas más importantes sobre enormes torres elevadas. Lo curioso es que esto no afecta únicamente a los destructores imperiales. El problema aparece prácticamente en todas las épocas de la galaxia. Tomemos como ejemplo el Venator, probablemente uno de los mejores diseños navales de las guerras clon. Su potencia de fuego era excelente, su capacidad para transportar cazas era extraordinaria y su versatilidad permitió que la República lo utilizara tanto como portaaviones como crucero de combate. Pero incluso el Venator presenta exactamente el mismo problema. Su puente sobresale claramente por encima del casco principal. Sus sensores permanecen completamente visibles y muchos de sus sistemas de comunicación también. Lo mismo ocurre con el Acclamator, con el Providencia separatista e incluso con varios cruceros Mon Calamari. En todos los casos encontramos componentes exactamente delicados situados en las zonas más visibles de la nave, y nunca he entendido por qué.
Puedo aceptar que algunos sensores necesiten estar en el exterior, eso tiene cierta lógica. Después de todo, deben captar información del entorno, pero una cosa es colocarlos fuera del casco y otra muy distinta ponerlos en el punto más alto de toda la nave, donde cualquier piloto enemigo puede identificarlos a kilómetros de distancia. Quizás el ejemplo más extraño sea la fragata Nebulon B, una nave que personalmente siempre me ha encantado. Tiene uno de los diseños más originales de toda la saga, pero siendo honestos, militarmente resulta bastante cuestionable. Toda la estructura está dividida en dos grandes módulos unidos únicamente por un estrecho cuello central. Ese cuello alberga buena parte de los sistemas de conexión entre ambas secciones y también constituye uno de los mayores puntos débiles de toda la nave. De hecho, dentro del propio universo se conoce que ese diseño era muy vulnerable. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué mantenerlo? ¿Por qué no reforzar esa sección? O directamente rediseñar la estructura para eliminar ese punto débil, porque cualquier comandante enemigo con un mínimo de experiencia concentraría inmediatamente su fuego sobre esa zona, y eso nos lleva a una conclusión bastante interesante. La mayoría de las naves de Star Wars parecen haber sido diseñadas pensando primero en su apariencia y solo después en su supervivencia. Visualmente funciona de maravilla. El puente elevado hace que un destructor estelar resulte intimidantemente reconocible. Las enormes cúpulas de los escudos transmiten una sensación de tecnología avanzada, y el perfil del Nebulon B es absolutamente inolvidable. Pero si analizamos estas decisiones de la lógica interna del universo, resulta muy difícil encontrar una explicación convincente. Y lo más curioso es que este ni siquiera es el mayor problema, porque si observamos con atención cómo están distribuidas las armas de esta nave, descubrimos algo todavía más extraño, algo que convierte el espacio paradójicamente en un campo de batalla casi bidimensional, y eso cambiaría por completo la forma en la que deberían librarse las guerras galácticas. Lord Vader. Sí, almirante. El emperador demanda que se comunique con él. Saque la nave del campo de asteroides para enviar una transmisión clara. Y si los puntos débiles expuestos ya resultan difíciles de justificar, el segundo gran problema aparece en el mismo momento en que estas naves entran en combate: la distribución de sus armas. Porque cuando vemos una batalla espacial en Star Wars, casi todas las naves hacen exactamente lo mismo: avanzan una frente a la otra, mantienen siempre la misma orientación, intercambian disparos durante varios minutos y en muchos casos apenas modifican su posición. Visualmente funciona de maravilla. Las batallas recuerdan a los enormes enfrentamientos navales entre acorazados del siglo XX. Es una imagen que ya forma parte de la identidad de Star Wars y que sinceramente resulta espectacular. Pero cuando intentamos analizar estas maniobras desde la propia lógica del universo, empiezan a aparecer varias preguntas. La primera es bastante sencilla: ¿por qué todas las naves vuelan como si existiera una arriba y una abajo? En el espacio eso no existe, no hay gravedad que obligue a mantener una orientación concreta. Un destructor estelar podría combatir completamente invertido y seguiría funcionando exactamente igual. También podría girar sobre su propio eje, atacar desde cualquier ángulo o incluso colocarse debajo de otra nave sin ningún problema. Sin embargo, prácticamente ninguna batalla muestra este tipo de maniobras. Es como si toda la galaxia hubiera decidido sin motivo aparente que todas las naves deben permanecer perfectamente derechas durante un combate. Podríamos aceptar que existe una especie de convención militar. Quizás los pilotos y oficiales encuentren más cómodo operar siempre con la misma orientación. Eso sería una explicación razonable. Pero incluso si aceptamos esa idea, todavía queda un problema mucho mayor. La mayoría de las naves apenas poseen armamento importante en su parte inferior, y eso resulta bastante extraño, porque incluso si todas las flotas mantienen la misma orientación, nada impide que una nave pase por debajo de otra. No existe un océano que limite el movimiento. El espacio ofrece libertad absoluta. Sin embargo, muchas naves parecen diseñadas únicamente para disparar hacia los lados o hacia adelante. Eso significa que toda su parte ventral queda relativamente desprotegida. Es cierto que algunos destructores estelares sí poseen turboláseres en la parte inferior. Podemos ver algunos durante Una Nueva Esperanza y con mucho más claridad en Rogue One. Pero basta con comparar ambas caras de la nave para notar la diferencia. La inmensa mayoría del armamento pesado sigue concentrándose en la parte superior, y esa distribución nunca ha terminado de convencerme, porque si un enemigo consigue colocarse debajo del casco, la potencia de fuego disponible disminuye considerablemente.
Es una oportunidad táctica enorme y sorprende que tan pocos comandantes intenten aprovecharla. De hecho, uno de los ejemplos más curiosos aparece muchos años después durante la época de la Primera Orden, el enorme Mandator IV, el acorazado que destruye la base de la Resistencia al comienzo de los últimos Jedi. Presenta un diseño todavía más llamativo. Según varias fuentes, gran parte de sus sistemas defensivos de corto alcance estaban orientados principalmente hacia la parte superior de la nave. Eso plantea una pregunta bastante interesante. Si esa información es correcta, ¿por qué la Resistencia atacó frontalmente el gigantesco cañón principal? ¿Por qué no intentar aproximarse desde la parte inferior donde la cobertura defensiva parecía mucho más limitada? Probablemente porque la película necesitaba una secuencia emocionante, y funciona. La escena transmite perfectamente la sensación de desesperación, pero desde un punto de vista táctico, resulta difícil no preguntarse si exista una alternativa mucho más segura. Y este problema no afecta únicamente a una nave concreta. Cuando analizamos los destructores imperiales, descubrimos otra decisión bastante curiosa. Gran parte de los turboláseres principales están colocados dentro de unas largas hendiduras laterales del casco. Yo suelo pensar en ellas como enormes trincheras. Eso significa que muchos cañones tienen un campo de tiro relativamente limitado. Pueden disparar muy bien hacia determinados ángulos, pero les cuesta mucho cubrir otros sectores. En otras palabras, la propia estructura del casco restringe el movimiento de sus armas. Puede que existiera una razón de ingeniería, quizás esa posición ofreciera una protección adicional, tal vez facilitaba el mantenimiento, o quizá simplemente no había espacio suficiente en otras zonas del casco, pero aún así sigue pareciendo una solución bastante extraña. Sobre todo porque hablamos de naves diseñadas para dominar enormes campos de batalla tridimensionales. Lo lógico sería distribuir las baterías principales de forma que pudieran responder a amenazas procedentes de cualquier dirección, especialmente cuando el enemigo puede aparecer literalmente desde cualquier ángulo. Y cuanto más observa las batallas espaciales de Star Wars, más evidente resulta este patrón. Casi todos los enfrentamientos terminan convirtiéndose en enormes intercambios de disparos entre dos líneas de batalla perfectamente organizadas, como si el espacio hubiera dejado de ser tridimensional, como si todos los comandantes hubieran decidido ignorar la enorme libertad de movimiento que ofrece el vacío del espacio, y eso también afecta a los cazas. Los escuadrones suelen aproximarse desde delante, atacar y retirarse. Rara vez aprovechan los enormes puntos ciegos que muchas naves presentan por debajo o incluso por detrás. Es una decisión claramente cinematográfica, hace que el espectador comprenda inmediatamente lo que está ocurriendo, pero dentro del universo parece desaprovechar una enorme cantidad de posibilidades tácticas. Y todavía hay algo que me llama mucho más la atención, porque incluso aceptando que las armas están distribuidas de forma extraña, las propias naves tampoco parecen preparadas para utilizar correctamente a sus cazas, y eso nos lleva al siguiente gran problema, la gestión de los hangares, porque resulta sorprendente que algunos de los mayores portaaviones de toda la galaxia apenas tenga una o dos salidas de desplegar miles de cazas al mismo tiempo. Y cuando empiezas a pensarlo, te das cuenta de que eso podría convertirse en un desastre incluso antes de que la batalla comenzara. Estamos en posición de ataque. Aguarden. ¿No vamos a atacar? Recibí órdenes del emperador. Hay algo especial planeado para ellos. Hasta ahora hemos hablado de los puntos débiles del casco y la distribución de las armas, pero hay otro aspecto del diseño de las naves que rara vez recibe atención y que sin embargo pueden decidir una batalla incluso antes de que se dispare el primer turboláser, los hangares. Porque cuando pensamos en un enorme portaaviones espacial, solemos imaginar que una nave es capaz de lanzar cientos o incluso miles de cazas en cuestión de minutos. Después de todo, ese es precisamente su trabajo. Sin embargo, cuando observamos la mayoría de las naves capitales de Star Wars, encontramos algo bastante curioso. Muchas de ellas solo cuentan con una o dos hangares principales, y eso plantea un enorme problema logístico. Imaginemos por un momento un destructor estelar imperial. Dependiendo de la variante, puede transportar decenas de escuadrones de cazas TIE, transbordadores, lanchas de desembarco y distintas naves de apoyo. Ahora pensemos en lo que ocurre cuando suena la alarma de combate. Miles de pilotos corren hacia sus casas, los mecánicos terminan las últimas revisiones, los controladores de vuelo comienzan a coordinar los despegues, y sin embargo, toda esa fuerza tiene que abandonar la nave utilizando prácticamente la misma salida.
Es como intentar evacuar un estadio entero utilizando una sola puerta. Aunque todo el proceso esté perfectamente organizado, inevitablemente aparecen retrasos. Cada caza necesita despegar en el momento adecuado, cada piloto debe mantener una distancia segura y cualquier incidente puede detener toda la operación. Lo mismo ocurre cuando las naves regresan después del combate. Un solo hangar significa que todos los aparatos dañados, con poco combustible o perseguidos por el enemigo tendrían que esperar turno para aterrizar. En una batalla intensa, esos segundos pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o convertirse en otra explosión más sobre el casco de la nave. Curiosamente, uno de los pocos diseños que intenta solucionar este problema es el Venator, y creo que esa es una de las razones por las que sigue siendo uno de mis cruceros favoritos de toda la franquicia. Los ingenieros de la República comprendieron que un portaaviones debía desplegar sus cazas lo más rápido posible. Por eso diseñaron toda la parte superior de la nave como una gigantesca compuerta. Cuando llega el momento del combate, esa enorme sección se abre y permite lanzar múltiples escuadrones prácticamente al mismo tiempo. Es una solución brillante. No elimina completamente la gestión, pero sí reduce enormemente el tiempo necesario para desplegar a todos los cazas. Y eso, en una batalla espacial, puede significar la diferencia entre mantener la superioridad o perderla en los primeros minutos. Sin embargo, la mayoría de las naves nunca adoptaron una solución similar. Los destructores estelares continúan utilizando enormes hangares frontales. Los cruceros separatistas hacen algo parecido. Y muchas de otras clases de naves parecen confiar en un número sorprendente reducido de accesos. Curiosamente, el superdestructor estelar clase Executor sí mejora bastante ese aspecto. Aunque suele recordarse únicamente por su gigantesco hangar principal, las fuentes del universo expandido indican que también disponían de unos numerosos hangares secundarios distribuidos por distintas zonas del casco. Eso permitía lanzar y recuperar cazas de forma mucho más eficiente. Y siendo honestos, es exactamente lo que esperarías de una nave de casi 20 kilómetros de longitud, porque si construyes el mayor portaaviones de la galaxia, lo lógico es que también construyas suficientes puertas para que toda esa capacidad pueda aprovecharse. De lo contrario, gran parte de sus cazas permanecerían esperando dentro de la nave mientras la batalla ya se está desarrollando. Y hablando del puente de mando, hay otras decisiones de diseño que siempre me ha parecido bastante extraño: las ventanas. Sí, las enormes ventanas que aparecen prácticamente todos los puentes de mando importantes de Star Wars. Sé que este tema suele generar bastante debate. Muchas personas afirman que esas superficies transparentes son tan resistentes como el resto del casco, que no son simplemente cristales, sino transpiacero o algún otro material extremadamente avanzado. Y es cierto que esos materiales existen dentro del universo, pero también sabemos algo muy importante. En varias fuentes de Legends se explica claramente que el transpariacero sigue siendo menos resistente que el duracero utilizado en el blindaje principal de una nave, y las propias películas parecen confirmar esa diferencia. Basta con recordar la venganza de los Sith. Durante la batalla de Coruscant, Grievous rompe con relativa facilidad el enorme ventanal del puente de la mano invisible. La descomprensión es inmediata, los restos salen despedidos al espacio, y el puente queda completamente inutilizado. Ahora imaginemos esa misma situación en pleno combate. Un disparo afortunado, una explosión cercana o incluso los restos de una nave impactando contra el puente. Todo ese centro de mando podría quedar expuesto en cuestión de segundos. Y aquí aparece una pregunta bastante lógica: ¿realmente hace falta esas ventanas? Porque las naves de Star Wars ya disponen de sensores extremadamente avanzados, cámaras, escáneres, proyecciones holográficas, mapas tácticos tridimensionales. Toda esa información resulta muchísimo más útil que mirar directamente por una ventana hacia un espacio donde probablemente el enemigo se encuentre a cientos o miles de kilómetros de distancia. De hecho, existe una nave que parece haber entendido perfectamente este problema: el Acclamator. Su puente prácticamente no posee grandes ventanales orientados hacia el exterior. Gran parte de la información llega mediante sensores y sistemas electrónicos. Y desde un punto de vista militar, eso parece una decisión mucho más lógica, porque el puente de mando es el cerebro de la nave, y cualquier comandante intentaría protegerlo con la mayor cantidad posible de blindaje, no reemplazándolo por enormes paneles transparentes. Sin embargo, todavía hay una decisión que me resulta aún más difícil de comprender.
una que afecta prácticamente a todas las grandes armadas de la galaxia y que en mi opinión habría cambiado por completo muchas de las batallas de Star Wars, porque si los droides ya demostraron ser excelentes pilotos, mecánicos o incluso estrategas, ¿por qué casi nadie pensó en convertirlos en artilleros? Y esa probablemente sea la decisión más extraña de todas. Hasta ahora hemos hablado de puentes de mando demasiado expuestos, armas distribuidas de forma poco eficientes, hangares que limitan el despliegue de cazas y ventanales que parecen convertir el centro de mando en uno de los lugares más vulnerables de toda la nave. Pero, al menos para mí, todavía queda una decisión de diseño que resulta aún más difícil de explicar, y curiosamente no tiene que ver con la nave, sino con quienes operan sus armas. Porque existe una pregunta que casi nunca hacemos cuando vemos una batalla espacial en Star Wars: ¿quién dispara realmente todos esos turboláseres? La respuesta es sorprendentemente sencilla. En la mayoría de los casos no son computadoras, no son sistemas automáticos, son personas, o mejor dicho, seres orgánicos. Cada batería de turboláser suele contar con uno o varios artilleros que reciben órdenes, apuntan, disparan y coordinan el fuego con el resto de la nave, y eso resulta bastante curioso. Porque si existe una tecnología que ha demostrado ser extraordinariamente eficiente dentro del universo de Star Wars, son los droides. A lo largo de la saga, vemos droides capaces de pilotar cazas, reparar motores, realizar cálculos de navegación, controlar fábricas enteras, analizar millones de datos por segundo, incluso dirigir ejércitos completos. Entonces, ¿por qué seguir utilizando artilleros orgánicos para esta tarea tan repetitiva? Una de las características más interesantes de los droides es su velocidad de reacción. No se cansan, no se distraen, no sienten miedo y pueden procesar información muchísimo más rápido que cualquier ser vivo. Es cierto que también presentan limitaciones. Muchas veces les falta creatividad, improvisación, capacidad para interpretar situaciones inesperadas, pero precisamente por eso un piloto humano suele superar a un piloto droide en un combate individual. Los mejores pilotos de la galaxia, como Anakin Skywalker, Luke Skywalker o Wedge Antilles, consiguen victorias gracias a decisiones imposibles de programar, pero manejar un turboláser es una tarea completamente distinta. Un artillero no necesita improvisar constantemente, necesita detectar un objetivo, calcular su trayectoria, esperar el momento adecuado y disparar. Son acciones que una inteligencia artificial especializada podría realizar con una enorme rapidez. Y hay otro detalle todavía más interesante: los droides pueden comunicarse entre sí prácticamente de forma instantánea. Imaginemos por un momento un destructor estelar donde cada batería de turboláser estuviera controlada por una red de droides conectados entre sí. Todos compartirían información en tiempo real, todos corregirían automáticamente sus disparos, todos podrían concentrar el fuego sobre el mismo objetivo sin necesidad de largas cadenas de órdenes. Eso aumentaría enormemente la precisión de la nave. Y probablemente también reduciría el tiempo de respuesta durante un combate. Curiosamente, la facción que más cerca estuvo de aplicar esta idea fue la Confederación de Sistemas Independientes. Después de todo, su ejército estaba formado casi por completo por droides. Sin embargo, incluso ellos siguieron utilizando modelos bastante básicos para muchas tareas. Los droides B1 eran baratos, fáciles de fabricar, pero estaban muy lejos de representar lo que mejor de tecnología podían ofrecer. Si la Confederación hubiera invertido más recursos en droides especializados para operar sus naves capitales, probablemente habrían representado una amenaza todavía mayor para la República. Porque una cosa es construir una flota enorme y otra muy distinta es aprovechar al máximo todo su potencial. Y cuando juntas todos esos problemas, los puentes de mando expuestos, los generadores de escudos completamente visibles, los enormes puntos ciegos bajo muchas naves, los hangares, las ventanas y la dependencia de casi absolutamente de artilleros orgánicos, empieza a aparecer una conclusión bastante curiosa. Muchas de las naves más famosas de Star Wars no fueron diseñadas siguiendo únicamente criterios militares, fueron diseñadas para impresionar. Y siendo completamente sinceros, lo consiguen. Un destructor estelar sigue siendo una de las siluetas más reconocibles de toda la ciencia ficción. El Venator probablemente posee uno de los diseños más elegantes jamás creados para una nave de guerra. Los cruceros Mon Cala transmiten perfectamente la sensación de pertenecer a una civilización completamente distinta.
y el Executor sigue imponiendo respeto incluso décadas después de su primera aparición. Visualmente, todas estas naves son extraordinarias, y quizá precisamente por eso seguimos hablando de ellas tantos años después, porque Star Wars nunca intentó crear la flota más realista de la ciencia ficción, intentó crear lo más memorable, y lo logró. Eso no significa que sus diseños sean perfectos, ni mucho menos. Creo que muchas de estas decisiones podrían haber resuelto fácilmente sin sacrificar la identidad visual de las naves. Un puente de mando más protegido, mayor cantidad de armamento ventral, más hangares secundarios o sistemas automáticos de artillería habrían hecho que muchas de estas clases fueran muchísimo más eficientes. Pero probablemente también habrían cambiado esa estética inspirada en los grandes acorazados del siglo XX que definen a Star Wars desde 1977. Y quizá ese sea el precio de priorizar el espectáculo, porque al final la mayoría de nosotros no nos enamoramos de Star Wars por sus tácticas militares, nos enamoramos de ver los enormes destructores estelares saliendo del hiperespacio, escuadrones de X-Wing atravesando el espacio y flotas enteras enfrentándose en algunas de las batallas más icónicas de la historia del cine. Y aunque muchas de estas decisiones no resistan un análisis demasiado profundo, sigo pensando que forman parte del encanto de la franquicia. Pero ahora quiero conocer su opinión. ¿Cuál creen que es el mayor error de diseño de las naves de Star Wars? ¿Los puentes de mando? ¿Los generadores de escudos? ¿La distribución de las armas? ¿O existe algún otro detalle que no haya mencionado y que siempre les haya parecido extraño? Déjenme sus teorías en los comentarios. Seguro hay muchos ejemplos interesantes que tal vez se me han escapado. Como siempre, gracias por acompañarme hasta el final del video. Si les gustó este tipo de análisis y quieren que revisemos más diseños militares, batallas o tecnología de Star Wars, no olviden apoyar el canal. Sin más que decir, que pasen un buen día, tarde o noche, que la fuerza los acompañe.